Bien, chicos y chicas, continuando con la clase de comunicación y lenguaje. Esta semana tenemos las fuentes de consulta, llamados fuentes de consulta, fuentes de información. Son medios que nosotros utilizamos para encontrar diferentes tipos de información. Veamos lo que nos indica la actividad número 1. Para esta semana tenemos actividades bastante sencillas. Yo sé que todos tienen que organizar su altar patrio, algunos se están preparando para participar el 14 de septiembre en nuestro acto cívico y qué bueno, ¿verdad? Que ustedes también participen, que ustedes también estén presentes en las diferentes actividades que se estarán realizando. La actividad número 1 nos dice que investiguemos el siguiente listado o las siguientes palabras, que son solo tres palabras sencillas. Tenemos el tesauro, historia de la enciclopedia francesa y el espionaje. 3 cosas tienen que investigar. Y esas definiciones los colocan en la hojita de abajo. Ahí ustedes ven un recuadro en donde es la hoja de actividades. Nos dice que completa el cuadro con la información que se te solicita según los tipos de fuentes de consulta. Estos días vamos a trabajar con cómo se estructura las fuentes de consulta. Está la fuente según la originalidad de la información. Hay fuentes según su utilización en la investigación y fuentes según su naturaleza física. ¿Qué van a hacer ustedes? Si ustedes van a investigar la primera palabra que ustedes encuentran, el tesauro, ahí ustedes van a escribir, bueno, ¿qué fuente utilizar? Según la originalidad de la información, veamos cuántos hay. Hay 1, 2 y 3. Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Si ustedes van a utilizar la fuente terciaria, lo escriben ahí, terciaria. Si ustedes van a utilizar la fuente primaria, escriben primaria. Luego dice, según su utilización en la investigación. Y vamos a revisar nuestro folleto. Y según su utilización en investigación, tenemos artículos publicados en línea y forma impresa, artículos periodísticos y editoriales. Tenemos también los libros publicados en línea y forma impresa y sitios web. Tenemos 4 para elegir. Si ustedes utilizaron las de sitio web, ahí donde dice según su utilización en la investigación, colocan sitio web. Luego en el último donde dice según su naturaleza física, que esas solo son 2 fuentes documentales y no documentales. Si ustedes utilizaron una documental, escriben fuente documental. De esa manera lo van a ir clasificando, porque cada uno de esos fuentes según la originalidad de la información son 3. Ustedes eligen una de esas 3 y la escriben de acuerdo al fuente de consulta que ustedes utilizaron. Luego en el siguiente cuadro donde dice fuentes según su utilización en la investigación, ahí son 4. Eligen una de esas 4 y escriben. Fuentes según su naturaleza física, que solo son 2, eligen una de ellas, las que utilizaron, y lo escriben. Y es lo único que deben realizar. ¿Dudas que tengan con la actividad? Con gusto me consultan. Ahora pasemos a nuestro tema.
Tipos de fuentes de consulta. Existen muchos tipos de fuentes de consulta y también existen muchas clasificaciones. Pero nosotros vamos a ver 3 clasificaciones, 3 de ellas, las 3 que ya les estaba hablando anteriormente. La clasificación número 1, o la que encontramos primero, es fuentes según fuentes según la originalidad de la información, que está clasificado de esa manera. Y encontramos que se dividen en 3. Están las fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Veamos a qué se refieren estas fuentes de consulta primarias. Aquí nos dice que son las que contienen información única u original. Es decir, se trata de una información que no ha sido interpretada, condensada o evaluada. Generalmente son creadas por una persona o grupo, institución que está realizando directamente el tema. Nos dice que esta fuente de consulta, las primarias, nos indican que estas son investigaciones únicas, que lo está realizando una persona o un grupo de personas. ¿Sobre qué tema? Cualquier tema. Estas fuentes son utilizadas principalmente para hacer investigaciones. Si yo quiero saber más de algún tema, de la contaminación, por ejemplo, yo como persona me voy a poner a investigar. Investigo cuáles son las desventajas de ese tema. Voy a evaluar bien. Voy a ir a entrevistar, voy a consultar con diferentes personas que me van a ayudar a tener conocimientos acerca de ese tema. Algunos ejemplos con las fuentes primarias son los diarios. Si yo estoy escribiendo mi diario, es mío, yo lo estoy haciendo y nadie más. Si quieren saber alguna información, van a mi diario, que son conocimientos que yo escribo, ¿verdad? Cartas, autobiografías, objetos de arte, artículos de investigación escritos por quienes los realizaron, actas de congresos, tesis, entrevistas, artículos de prensa. Esas son fuentes primarias. ¿Por qué? Porque una persona lo realiza o un grupo de personas. O una tesis. Todas las tesis son únicas. Pueden haber tesis con el mismo tema, pero cada investigador lo trabaja de diferente manera. Por lo que es original, es única y nadie más lo tiene de esa manera. Solo yo o solo mi equipo de trabajo. Estas fuentes de consulta primaria son parecidas a sus proyectos que ustedes realizaron en ciencias naturales. En ciencias naturales todos hicieron un proyecto y todos lo trabajaron de forma distinta. Sus objetivos eran diferentes. Su justificación era diferente. Eso hace a que sea único y que sea una fuente de consulta primaria. Si ustedes ese proyecto lo suben al internet, eso va a ser único. Nadie más va a tener uno igual al de ustedes, porque ustedes hicieron eso de forma única y original. Esas son las fuentes de consultas primarias. Las fuentes de consulta secundarias están constituidas por recopilaciones, resúmenes realizados a partir de la información suministrada por fuentes primarias u originales. Es decir,
surgen cuando la fuente primaria sufre un proceso de modificación, selección, reorganización con un fin específico. Estas fuentes inicialmente facilitan el acceso a las fuentes primarias. De igual forma, al interpretar y reorganizar los conceptos, son muy utilizados por los investigadores para corroborar una información. Ejemplos: las bibliografías, historias, monografías, revistas de artículos, libros de texto y cualquier índice o bibliografía que se use para localizar fuentes primarias. Estas fuentes de consultas secundarias vienen o surgen de las primarias, fuentes de consultas primarias. ¿Por qué? Si ustedes encuentran una tesis, que es una fuente de consulta primaria, y ustedes le sacan un resumen, le sacan una conclusión o le sacan algo importante que ustedes encontraron en la fuente primaria, le sacan un resumen, ese resumen, esa conclusión se convierte en una fuente de consulta secundaria. ¿Por qué? Porque ustedes ya le están agregando otra idea, otra pequeña opinión al resumen que realizaron. Entonces se convierte en secundaria. Luego tenemos fuentes de consulta terciarias. Estas fuentes son producto de una recopilación de datos primarios y secundarios. No son muy trabajados y tienen el riesgo de estar desactualizados. Por ejemplo, algunos libros y almanaques, manuales y guías de bases de datos o de referencia. ¿Qué nos dice esto? Que las fuentes terciarias es como una combinación donde hay información de fuentes primarias y fuentes secundarias. Nos dice que esta no está muy garantizada. Permítame, se lo voy a jalar. Que este no está muy garantizado que esos libros tengan información real o tengan información verídica. ¿Por qué? Porque pueden estar desactualizados. Por ejemplo, aquí tenemos un libro de comunicación y lenguaje. Aquí encontramos información primaria. ¿Por qué? Porque hay autores. Por ejemplo, aquí hay un texto. Hay autores que han plasmado su ejemplo, su vida y todo eso, o un proyecto que realizaron. Esto es una fuente primaria. Pero más adelante yo puedo encontrar fuentes secundarias, donde hay resúmenes, conclusiones acerca de temas u otros. Entonces ya es una combinación. Pero a lo mejor ese libro fue escrito en el 2000. Entonces esta información ya no es tan verídica, ya no es confiable. ¿Por qué? Porque fue escrita hace muchos años. Entonces, esto es una fuente de consulta terciaria. Veamos las características. Fuentes de consultas primarias son únicas y originales. Fuentes de consultas secundarias son resúmenes o recopilaciones que surgieron a través de las fuentes primarias. Y las fuentes de consultas terciarias son datos de las fuentes primarias y fuentes secundarias, pero que no son verídicas, no son tan confiables. Por favor, que se les quede esas 3 características. Sin duda, viene en el examen. Si yo les digo que es una fuente de consulta secundaria, ustedes ya saben.
un ejemplo de una fuente de consulta terciaria y ustedes van a saber, un libro, un manual, un guía. Ya van a saber que a eso se refiere. Bien, chicos y chicas, nos quedamos hasta aquí. En la siguiente clase vamos a continuar con la clasificación según su utilización en la investigación y clasificación según su naturaleza física. Nos quedan 2 tipos de clasificaciones. Ustedes ahora pueden empezar a investigar. Investiguen esos 3 términos: tesauro, historia de la enciclopedia francesa, espionaje. Escriban su definición y luego, cuando terminemos de trabajar las diferentes clasificaciones, terminan de realizar la actividad. Si a alguien le surge alguna duda con esto o que no le está entendiendo muy bien, podemos trabajarlo el día viernes por la clase de Zoom. Terminemos de trabajar. Hagamos algo mejor. Solo investiguemos las definiciones, solo investiguemos los términos. Y la otra parte lo dejamos para el día viernes, para que nadie se confunda y todos vayamos ahí de forma ordenada y al corriente. Que el Señor los bendiga a cada uno. Nos seguiremos viendo el día miércoles.